La ministra de Igualdad con los jueces y después de que Montero dijera que las rebajas de condena a delincuentes sexuales no es por la nueva ley, sino por su aplicación machista. Irene Montero ha vuelto a decir que hay que formar más a los jueces y ellos le han contestado. Es nuestra obligación garantizar que los y las profesionales del sistema de justicia, el conjunto de operadores jurídicos, tienen la formación en perspectiva de género necesaria para la correcta aplicación de las leyes. Debo de resaltar que tenemos un plan de formación excelente y principalmente en estas materias contra la violencia de género. La presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género ha sido muy tajante. Absolutamente injusto y lo tengo que negar de la manera más rotunda. No hay una justicia machista en esa línea. Los jueces en España están perfectamente preparados y formados, tienen sensibilidad, tienen perspectiva de género. Y también el vicepresidente de Baleares, juez y de Podemos. No comparto las declaraciones que han hecho algunos de mis compañeros de partido acerca del colectivo judicial. Lo que están haciendo es exclusivamente un trabajo que les viene impuesto por la ley. La portavoz del Gobierno asegura que confían tanto en el trabajo de los jueces como en el espíritu de la ley. Prudencia, confianza en la acción de la justicia y en la acción de la Fiscalía a la hora de unificar esta doctrina, sin olvidarnos que el espíritu de la ley no es otro que la protección de las mujeres. Los socios de investidura creen que no es momento de empecinarse y se inclinan por cambiar la ley. Merece la pena una reflexión entre todos y si no se ha hecho adecuadamente, pues corregirlo. Si hay ese resquicio, hay que solucionarlo. Y la oposición pide que Irene Montero dimita y si no, que la cese Pedro Sánchez. Basta ya de ministras inmaduras e infantiles que desde el populismo llevan a la sociedad española hasta este punto. Tiene que haber responsabilidades políticas. Es urgente que la ministra rectifique, que pida perdón y que dimita. Es intolerable los ataques que están sufriendo los jueces, desde luego, por esta situación. Y dos asociaciones de jueces también han pedido ya la dimisión de la ministra de Igualdad. La fuerza del viento abarata la luz. El mejor rendimiento de la energía eólica potencia las renovables hasta tal punto que se espera que hoy produzcan casi 2/3 de la electricidad que se va a consumir en todo el país. Es el segundo mejor registro en lo que va de 2022. Y en esa marca, la protagonista, la eólica, que se prevé que genere la mitad de la electricidad. Desde finales del año pasado, el viento no jugaba un papel tan importante. Y hasta ayer lo que hemos visto es mucho viento, que es la curva azul, y además bastante sol. Mañana seguimos teniendo sol, pero ya se hunde la aportación de viento. Todo lo que no sea renovables es gas. Quemamos gas y eso es mucho más caro. Lo vemos con un ejemplo. El precio del megavatio hora de hoy es la mitad que el de hace justo un mes. La diferencia, el peso de las renovables, del 62 al 42%, de una eólica a pleno rendimiento a un ciclo combinado, la quema de gas, protagonista, que generó hace un mes 1/3 de la demanda eléctrica. No hay una razón que explique todo, ¿eh? Tiene que ver también con el precio del gas, que se está hundiendo en los mercados internacionales y en particular en el mercado español. Tiene que ver con las temperaturas que hay en un sitio y en el otro, etc. Y si no hubiese sequía, dicen los expertos, los precios serían aún más bajos. Se encargan de colocar la ropa en las tiendas, de venderla y ahora, con el auge de las compras online, también de embalar. En A Coruña, las dependientes de Inditex se sienten discriminadas respecto al personal de logística o mantenimiento. Cobramos un salario base de 1.084 euros, una dependienta a jornada completa, sumado a que es un sector tremendamente feminizado y la mayoría somos mujeres que estamos a tiempo parcial. Un mozo de almacén, por ejemplo, recibe el doble. El sindicato mayoritario, la Confederación Intersindical Gallega, ya ha rechazado la última oferta de la empresa, una subida gradual en 3 años de 200 euros al mes. Ellas piden más de 400. Ya han llevado a la calle sus exigencias y están dispuestas a ir más allá con una huelga el 24 y 25 de noviembre, coincidiendo con el Black Friday. Esto es un día de un gran volumen de venta. Carmiña lleva en Zara más de 20 años. Nos cuenta que tiene un sueldo mileurista de 1.200 euros el mes que más cobra. Claro que es una empresa que obtiene millones de beneficios a nivel mundial y que nosotros, por ejemplo, ese dinero o esas ganancias las vemos pasar por delante de nuestras narices. Han sido casi 1.800 millones de euros de ganancias en los primeros 6 meses del año. Inditex ha declinado hacer comentarios.
El ministro ha justificado su ausencia por las investigaciones que hay abiertas en España, pero le han criticado desde varios grupos políticos. Desde el Grupo Popular Europeo dicen que van a insistir en que comparezca y desde la izquierda han pedido su cese o su dimisión. Este debate ha sido en la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo. Ante los eurodiputados, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado ha asegurado que estos hechos ocurrieron en territorio español y ha pedido transparencia en la investigación. La Asociación Marroquí de Derechos Humanos ha denunciado la violencia extrema y también pide responsabilidades. Pero finalmente este asunto no se va a debatir en el Pleno de la Eurocámara porque no ha habido mayoría parlamentaria suficiente. Y José Antonio Griñán pide ampliar de 10 días a 3 meses el plazo que le dio la Audiencia de Sevilla para ingresar en prisión. La defensa del expresidente andaluz alega que así el Supremo tendría tiempo para decidir sobre la suspensión de la ejecución de la condena y el Gobierno para decidir sobre su indulto. Un tribunal holandés sentencia que el avión de Malaysia Airlines que cayó en Ucrania en 2014 fue derribado por un misil ruso lanzado desde un campo agrícola y añade que esa zona estaba en ese momento bajo control total de las fuerzas prorrusas, es decir, que no fue un accidente. En el avión iban 298 pasajeros que, según la sentencia, fueron asesinados. Queda por conocer el veredicto, pero la Fiscalía pide cadena perpetua para 3 rusos y un ucraniano. Zelensky dice ahora que no sabe qué ha pasado tras insistir en que el misil no era ucraniano y pedir acceso a la investigación, que continúa con más nieve y más presencia militar que ayer, en torno al cráter que dejó el proyectil en esta granja polaca. Polonia mantiene que es un misil de la época soviética lanzado por la defensa aérea ucraniana. Biden insiste en que no hay evidencias de que se trate de un ataque ruso. Y lo relevante, yo creo que es importante tenerlo en cuenta, es cómo Estados Unidos ha salido de manera rápida a desmentir esta posición, ¿no? Kiev ha reculado tras 2 días tratando de llevar los hechos a su terreno. Hay algo que realmente le interesa a Kiev, que es la escalada del conflicto y la internacionalización del conflicto, porque sabe que en el momento que haya una intervención directa de OTAN, tiene mucho más que ganar. En Washington lanzan otro guiño a un posible final negociado de la guerra. Es Ucrania la que debe decidir si negocia y cuándo hacerlo y cómo, pero hay que tener en cuenta que es altamente improbable que se dé una victoria militar completa para Kiev. Hoy ha habido nuevos bombardeos sobre Ucrania como este en Dnipro que ha dejado 14 heridos y así ha quedado el aeropuerto de Jersón tras la ocupación rusa. De nuevo, hoy han sido blanco instalaciones estratégicas de gas, ahora que el invierno ha llegado a Kiev. Pues sí, porque este nuevo plan fiscal significa por una parte más impuestos y por otra menos gasto público y así el gobierno pretende disponer de unos 65.000 millones de euros más, sobre todo con 3 objetivos. Estabilidad, crecimiento y protección de los servicios públicos, ha dicho Hunt. Enmienda, por tanto, a la totalidad a las políticas detrás, porque si la ex primera ministra quiso rebajar al 40% la presión fiscal a las rentas más altas, ahora lo que se rebaja es el umbral de ingresos a partir del cual se paga el 45%. Y no solo eso, también se han anunciado más impuestos a los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas. Por otra parte, queda garantizado el poder adquisitivo de las pensiones, que subirán lo mismo que la inflación, que está en el 11,1%. Gritan en el metro de Teherán, este será el año sangriento, el presidente Jamenei será derrocado, mientras una mujer quema su hijab. Pero miembros de las fuerzas de seguridad vestidos de paisano, ayudados por personal del metro, proceden a tratar de acabar con las protestas. Son tiros en el metro de Teherán, pero las protestas no han sido solo bajo tierra y en la capital. Por todo el país, mujeres y jóvenes están saliendo a la calle en el tercer día de movilizaciones para recordar el llamado Noviembre Sangriento de 2019. Murieron 1.500 manifestantes. Solo estaba comprando, grita esta mujer cuando la han zarandeado y tirado al suelo en un centro comercial de Teherán. Fuentes hospitalarias hablan de 12 muertos solo esta noche. El gobierno iraní dice 10 y asegura que fueron atacados por terroristas en moto. Desde el domingo se ha condenado a muerte a 5 manifestantes. Los comerciantes se han sumado a las movilizaciones, echando el cierre a los establecimientos.
Aquí queda menos de un día y medio de cumbre, pero el consenso todavía se ve muy lejos y los países siguen negociando. Hoy hemos conocido un nuevo documento que sería un primer paso muy preliminar hacia ese borrador final, que recoge todo lo que los países han ido debatiendo estos días, pero que según las organizaciones, algunos observadores, todavía no refleja ningún avance. A falta de anuncios en el plenario oficial, a falta de consenso, donde sí hemos visto mucha unión y consenso es en el plenario de la gente. Ahí se han unido organizaciones de todas las nacionalidades para seguir presionando, para seguir haciendo presión dentro y fuera del plenario. Han caminado hacia la zona de negociaciones, quieren que esto sea una cumbre de la gente que sirva para avanzar y no sea de transición.